1513. Don Manuel Gómez Moreno aparta quizá su vista cansada del códice latino que, llegado de San Millán de la Cogolla, intenta descifrar. Quizás también un rayo de luz atravesó tenuemente el ventanal, incidiendo sobre una de las anotaciones al margen. La glosa 89 de la Emilianensis 60. Conoayutorio de nuestro dueno Cristo, olvidadas por los miles de ojos que sobre ellas han pasado. Las glosas emilianenses constituyen el primer texto castellano escrito del que se tiene conocimiento. Además, a diferencia de otras anotaciones, poseen una estructura sintáctica completa e incluso ciertas pretensiones literarias. En este texto sencillo, una simple anotación de un monje inseguro, temeroso de Dios y del cercano fin del primer milenio, y que no termina de entender el significado de la oración agustiniana latina, escribe al lado la versión castellana, en su lengua, en la lengua de su pueblo, de su gente, de su época. En este texto, pues, se funden la religiosidad, la picardía y la creación literaria, sentando sin quererlo, sin conciencia, las bases de una lengua universal, de la lengua castellana. Celoso guardián hoy de este monumento de nuestras letras es la biblioteca de la Real Academia de la Historia, de donde brevemente ha salido para ser cariñosamente restaurada. Cuando recibimos el encargo de restauración de una obra, lo primero que hacemos es identificarla en el tiempo y en el espacio. Esto nos ayuda a conocerla y a programar un tratamiento y un criterio de intervención en la misma. Una vez bien estudiada la obra y bien conocida, contrarrestando la opinión del equipo técnico que formamos más algunas autoridades en este campo, programamos un tratamiento y aplicamos los medios técnicos más adecuados para su restauración. El mejor piropo que nos pueden decir es cuando entregamos una obra terminada, es que parece que no ha sido tocada. Tras un minucioso estudio y fotografiado de las diferentes partes del documento, se procede a retirar las cubiertas, correspondientes a la última y respetuosa encuadernación. El primer encuentro se produce con las costuras, cosidos probablemente originales en forma de espiga con un solo nervio de piel y rodeados con un cordón de fibra vegetal, así como las cabezadas y los refuerzos en piel que sostiene la cabezada, elementos constructivos que unen el cuerpo del libro con las tapas ya perdidas. El proceso de desmontaje se hace humectando las perforaciones del pergamino para que se pueda desprender mejor el hilo, ya que toda la costura original deberá conservarse y agregarse al informe técnico en una carpeta o caja que acompañará al libro, pues la costura es un elemento inaprovechable. Considerando que el pergamino tiene dos caras, la de la capa externa o hialina y la de la capa carnosa, que es la parte interior y áspera de la piel, este libro sigue el común criterio de encarar las páginas de hialinas y de las carnosas para evitar roces entre las superficies de distinta dureza.
Tras desmontar las costuras, se hacen anotaciones minuciosas del proceso constructivo del libro y de qué caminos sigue el hilo. Con aiutorio de nuestro Duegno Cristo, Duegno Salvatore, quel Duegno yeten a onore, e qual Duegno tienet e la mandazione, con o Padre, con o Espíritu Santo, en los séculos de los séculos. Facanos Deus omnipotes, tal servizio ofere, che denante la sua face caudiosus llamus amén. El siguiente proceso consiste en realizar una limpieza en seco en la superficie para la eliminación de polvo y partículas que pudieran estar adheridas. Las tintas metaloácidas utilizadas en este documento, compuestas por un metal o colorante y un ácido fijador, además de otros pigmentos minerales que aparecen en 2 tonos de verde y de rojo en las iniciales, son sistemáticamente analizadas y tratadas para evitar su desprendimiento por deterioro del adhesivo o craquelado del pigmento, favoreciéndose de este modo su fijación. Un análisis de interés es el de la determinación del pH, acidez o alcalinidad del pergamino y sus elementos sustentados. Las etiquetas de identificación que en los distintos recorridos del documento fueron adheridas se retirarán valorándose por su estudio como indicativos de la función y usos. A continuación se realiza el delicado proceso de hidratación para que el pergamino recupere su flexibilidad, su humedad, ya que se encuentra en un estado de rigidez muy alto debido al paso del tiempo. Se procede a la dilatación de estas zonas contraídas a través de una inmersión de las hojas en una solución de alcohol etílico y agua.
El secado y alisado suave para conseguir la estabilización dimensional del pergamino, evitando la pérdida del pautado o marcas de estilete, se realiza bajo suave presión, protegido entre soportes de nylon, papeles absorbentes y goma espuma, hasta la evaporación total de los elementos utilizados en el lavado. Tras varios días de descanso y verificación y consiguientes cambios de los elementos de absorción, finaliza este delicado proceso. Utilizando tripa de cerdo adecuadamente preparada hasta conseguir la similitud de papel vegetal sin perder sus cualidades proteínicas y la capa hialina desprendida y recuperada de la superficie exterior de trozos de pergamino, se procede a unir las grietas detectadas sellándolas con adhesivo vegetal. Estamos viendo la preparación de un injerto que solo se realiza sobre zonas dañadas, no sobre las que faltaran por defecto en el original, limitando esta acción a las zonas con riesgo de pérdida. Para ello utilizaremos pergamino estabilizado ligeramente teñido y del que con un torno se ha eliminado la capa carnosa dibujada previamente, obteniendo así una pestaña transparente o capa hialina, que es la que se adhiere al original. La reintegración cromática se realiza solamente con el objetivo de conseguir una armonía cromática para que en ningún momento el injerto sea el protagonista de la contemplación del documento y sin la intención de igualar ni falsear la perdida vida. Este cuidadoso proceso finalizará con la reconstrucción de la encuadernación según el cosido existente y los estudios codicológicos e históricos de otras encuadernaciones, obedeciendo la estructura original. Una vez finalizado el proceso de restauración del pergamino, y debido a que este códice carecía de encuadernación, se realizó una investigación exhaustiva de los demás códices, también de San Millán, de la misma época, y se optó por una incorporación de unas tapas de madera similares a las que tienen los demás códices, ya que es primordial para su conservación. Terminada la restauración y tras un tiempo en observación de los resultados del tratamiento de estabilización higroscópica, las hojas de pergamino se encapsularon con teleftalato de polietileno, dejando un lateral abierto para su transpiración. Posteriormente, con las medidas de seguridad habituales en estos casos, se trasladó el códice a la Real Academia de la Historia para fotografiar y microfilmar las 96 hojas de pergamino que lo forman. Una vez confirmada la estabilidad del pergamino, se procede a su encuadernación. Este pequeño códice carecía de ella, conservando solo el cosido que unía los cuadernillos, estructura insuficiente desde el punto de vista de conservación, ya que el pergamino es una materia muy higroscópica y por lo tanto muy sensible a los cambios de humedad y temperatura, lo que origina contracciones como las que presentaba el códice antes de su restauración. Así pues, era necesario dotarle de una encuadernación que le protegiera para su mejor conservación, pero que no alterase o borrase datos codicológicos o incorporase elementos extraños que afectase su valor histórico y estético.
Guiados por este criterio, proteger el códice, incorporando los mínimos elementos para una buena conservación, recurrimos al resto de los códices emilianenses custodiados en la Real Academia de la Lengua y supuestamente realizados en el taller de San Millán en la misma época. La literatura técnica existente sobre códices de otras zonas y de la misma época apuntan al hecho de que las encuadernaciones de San Millán son probablemente los testigos más antiguos de que disponemos. Quizás en las glosas queda realmente una de las estructuras de encuadernación autóctona más antiguas de nuestro patrimonio documental. El proceso de encuadernación que minuciosamente vamos a describir comienza con el humectado puntual y suave de las hojas en la zona del lomo para efectuar el plegado, doblando la hoja central de cada cuadernillo y sobre esta cada una de las demás hasta formar el cuadernillo completo, dejando reposar cada uno de ellos bajo peso suave. Teniendo en cuenta el cosido que quedaba en el manuscrito, así como la estructura de las cabezadas, y comparándolo con los restos de las encuadernaciones de los demás códices contemporáneos al de San Millán, principalmente con la tapa posterior existente del Beato de San Millán, se consideró necesario incorporar unas tapas de roble de 15 milímetros para evitar movimientos del pergamino y para su protección durante la lectura. Pese a que el cosido se realiza en bastidor, pues este facilita la operación, este códice fue cosido originalmente engarzando el nervio en una de las tapas y cosiendo sobre la misma tapa, ya que el telar de coser no se introdujo probablemente hasta el siglo XI o XII según las zonas. El nervio es de piel de cabra teñida a la lumbre con forma de cinta hendida. Se realiza el cosido sobre las mismas perforaciones, con hilo de lino del mismo diámetro del hilo original, repitiendo exactamente la misma estructura de espiga, cuyo rasgo en este caso más singular es carecer de cadeneta, detalle aún no descubierto en ningún otro caso. Se confeccionan las cabezadas, con alma igual al nervio, elemento constructivo de la misma importancia del nervio central.
En esa época, las almas de las cabezadas son en realidad otros dos nervios. El refuerzo de piel a través del que están cosidas las cabezadas es también de piel de cabra teñida a la lumbre, con forma semicircular en los extremos exteriores. A esta zona semicircular, que estaba mutilada en el caso de las glosas, pudo haberse fijado con una costura en su día la zona del lomo de una cubierta, ya que en esta época los lomos no se adherían ni tampoco las cubiertas a las tapas, cuya fijación se terminaba por el cosido de las esquinas en las vueltas. Utilizando la mínima mecanización, se procede con herramientas tradicionales al perforado y tallado de las hendiduras que sujetarán los nervios. Las tapas se unen al códice por medio de la prolongación de la piel de los nervios y las cabezadas que entran en la madera a través de perforaciones de ésta y se sujetan sin encolar. Estas características son comunes, con algunas variantes, en los códices del Alto Medieval en España y resto de Occidente. Algunas de estas encuadernaciones podían ir cubiertas en piel y con algún tipo de broche o cierre.
con aiutorio de nuestro dueño, dueño Cristo, dueño Salvador, cual dueño lleve la honor, el cual dueño tiene la mandación, con o Padre, con o Espíritu Santo en los séculos de los séculos, fácanos Deus omnipotestal servicio fere, que denante de la sua paz, odiosos segamos. Amén. El sentido y la satisfacción de poder haber realizado este trabajo, que es el rehabilitar las glosas emilianenses, es que este documento histórico, que es un gran legado, pueda permanecer, ser conservado, consultado y disfrutado por futuras generaciones. Bienaventurado lector, lava tus manos y de esta forma coge el libro, pasa cuidadosamente las páginas y mantén tu dedo lejos de las letras, pues quien no sabe escribir se imagina que esta tarea no exige ningún esfuerzo. Mas, qué pesado es escribir. Daña los ojos, quebranta los riñones y apesadumbra por igual a todos los miembros. 3 dedos copian, pero todo el cuerpo trabaja. Como el marinero desea llegar a su puerto de origen, así el copista al último verso.